SCP-361. Hígado de bronce. Categoría: seguro. Descripción: SCP-361 es un artefacto etrusco de bronce, en forma de hígado de oveja. SCP-361 está cubierto con los nombres de los dioses etruscos y las instrucciones de varios ritos religiosos, y se cree que ha servido como una herramienta para practicar la adivinación aruspicina usando órganos animales. SCP-361 se parece mucho al artefacto no anómalo conocido como el hígado de Piacenza, con el que fue encontrado originalmente a finales del siglo XIX. Ambos artefactos datan del siglo II a 3 a.C., de la provincia de Piacenza, Italia. Las propiedades anómalas de SCP-361 se manifiestan si entra en contacto con el hígado de una oveja, habiendo sido removido no más de 3 horas antes de interactuar con SCP-361. Cuando se hace tal contacto, SCP-361 vocalizará, en un lenguaje y tono apropiado para el que introduce el hígado, un conjunto de instrucciones destinadas a lograr el contacto con uno de los dioses o espíritus representados en los escritos que lo cubren, a través de un servicio al que se refiere como Arusco. Si estas instrucciones se realizan correctamente en un período de 30 segundos, SCP-361 proporcionará un nuevo conjunto de instrucciones. Las instrucciones de SCP-361 se tornarán cada vez más complicadas o absurdas, hasta que resulten casi imposibles de ejecutar dentro del plazo establecido. Si no se sigue una instrucción, SCP-361 permanecerá inactivo por un período de 24 horas. Registro de pruebas SCP-361. Prueba 361-A. Etapa 1. Se introduce un hígado de oveja en SCP-361. Vocalización: bienvenido a Arusco. Tu sacrificio es muy importante para nosotros. Para Tiria el trueno, por favor haga una incisión horizontal en la ofrenda. Para Aita el inframundo, por favor haga una incisión vertical. Para Maris, cubra ligeramente su ofrenda con la ceniza de un guerrero muerto relacionado con usted por sangre. Etapa 2. Se realiza una incisión horizontal. Vocalización: usted ha seleccionado Tinia. Para su adivinación meteorológica semanal, por favor, queme su ofrenda en una llama abierta durante 5 segundos. Para un rayo de advertencia, por favor coloque una aceituna verde en el altar. Para súplicas e intervenciones beneficiosas, por favor adjunte un consentimiento firmado por los dioses del consulado. Para catástrofes, por favor corte la cabeza de un buey adulto y espere. Etapa 3. El hígado se pone a quemar sobre una llama abierta. Vocalización: usted ha seleccionado la adivinación meteorológica semanal. Para su pronóstico local, por favor realice los 7 ritos sagrados de Tinia mientras evita la ira de los espíritus del moho. Para pronósticos de otras áreas, por favor realice los ritos en un bote de 3 mástiles o más. Para un pronóstico matrimonial, por favor consulte con su sacerdotisa local de Uni. Etapa 4. Los investigadores no pudieron cumplir con las instrucciones en el tiempo establecido. Vocalización: no se recibió ninguna entrada, este sacrificio será desconectado. Gracias por usar Arusco, el servicio de adivinación y petición de Ista, uno de los Racenas, por más de 2000 años. Los dioses están esperando su próxima llamada. SCP-361 entra en estado inactivo. Para analizar los límites de la capacidad de SCP-361 de alterar su lenguaje y tono para interactuar con su usuario, se requería de un sujeto de origen cultural similar a SCP-361. A tal efecto, se formuló y aceptó una solicitud de interacción entre SCP-361 y SCP-1510, cuyo sujeto proviene de la misma área general y el mismo período de tiempo. Prueba 361-B. Etapa 1. El sujeto de 1510-104, usando SCP-1510, introduce un hígado de oveja a SCP-361. Vocalización: SCP-361 vocaliza en latín clásico, el idioma hablado por SCP-1510-1. La instrucción es traducida: hijo de Rómulo, pronuncia las palabras que tu padre te enseñó, y tu guardián hablará, sus palabras llevarán nuestro espíritu. Etapa 2.
SCP-1510-1 canta varias frases en latín, identificadas posteriormente como un juramento a Mars Gradivus. Vocalización. La instrucción de SCP-361 se traduce como coloca el elemento de tu guardián a tus pies, para que pueda ver tu forma alterada. Etapa 3. SCP-1510-1 solicita una llama abierta. Le dan una lámpara de gas para acampar. SCP-1510 coloca la lámpara de gas encendida a los pies de la mesa donde se encuentra SCP-361. Vocalización. La instrucción de SCP-361 se traduce como pronuncia el deber de tu guardián, para que pueda juzgar tu valía. Etapa 4. SCP-1510-1 habla una frase en latín, luego identificada como el juramento de Mars Gradivus. Cuidar, preservar y proteger el Estado, la paz y al Senado. Vocalización. La instrucción de SCP-361 se traduce como: demuéstrale a tu guardián que no estás solo. El que cuida a tu izquierda lleva consigo la convicción de tu guardián. Etapa 5. SCP-1510-1 solicita a uno de los investigadores supervisores que entre en la sala y toque SCP-361. Solicitud concedida. Vocalización. SCP-361 habla con una voz diferente, aún en latín clásico. Coraje, Publius. Esto también llegará a su fin. Cuando el óxido reclame por fin tu alma, el valor te guiará a Enias, quien te conducirá más allá de estas costas, a descansar entre tus padres. La voz fue luego identificada por SCP-1510-1 como la voz de su padre. SCP-361 entra en estado inactivo. Procedimientos especiales de contención. SCP-361 debe mantenerse en una unidad de contención de artefactos en el ala de alto valor del sitio 19. SCP-361 debe conservarse en un ambiente fresco y seco para evitar daños al metal envejecido que lo compone y debe limpiarse a fondo después de cada uso. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.